Buenas tardes, yo soy Alejandro Mesa, estamos transmitiendo desde las oficinas de la Asociación Proyecta de tu Mano, AC, aquí en la Sur 15, en Orizaba. Nosotros somos promotores de la defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Los derechos humanos han sido clasificados atendiendo diversos criterios. Así podemos encontrar clasificaciones que tienen a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico han sido clasificadas en 3 generaciones. Esto en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Es conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros, pues todos ellos se encuentran en la dignidad humana, el principio y fin a alcanzar. Así entonces, en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos. En la segunda generación, los derechos económicos y sociales y culturales. Y en la tercera generación se agruparon los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Vamos a dar un ejemplo de los derechos a los que nosotros tenemos por ser mexicanos. Nacemos con estos derechos, como el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en 2 sentidos: como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones y como una limitación al actuar de los particulares para que ninguna persona prive de la vida a otra. Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera de los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado de civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De igual manera, queda prohibida toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos consagrados en nuestro orden jurídico. En México, los títulos de nobleza, privilegios u honores hereditarios quedan excluidos de la vida pública. Así es. Igualdad entre mujeres y hombres. Todas las personas gozan los mismos derechos sin importar su sexo o género. El Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen a las mujeres
la erradicación de la violencia y el acceso a las mismas oportunidades e igualdad a todos los ámbitos de la vida pública y privada. Igualdad ante la ley. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte y en las leyes que de ellos se deriven. Todas las personas son iguales ante la ley. El contenido de la ley deberá atender a las circunstancias propias de cada persona a fin de crear condiciones que permiten el acceso a su protección en condiciones iguales. Ninguna persona puede ser juzgada por leyes o tribunales creados especialmente para su caso. Libertad de la persona. En nuestro país se prohíbe la esclavitud en cualquiera de sus formas, y toda persona extranjera que llegue a nuestro territorio con esa condición recobrará su libertad y gozará de la protección de las leyes mexicanas. Así también están prohibidos los trabajos forzosos y gratuitos o no pagados, por lo que nadie puede ser obligado a prestar trabajos contra su voluntad y sin recibir un pago justo. Derecho a la integridad y seguridad personales. Toda persona tiene el derecho a que el Estado respete su integridad física, moral y psíquica. La Constitución prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra penas inusitadas y trascendentales. Existe una protección especial de este derecho en la prohibición de infligir tortura o malos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Libertad de trabajos, profesión, industria o comercio. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá limitarse por determinación de autoridad competente y dentro de los términos que marque la ley. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información. Además, no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades anteriores expresadas fijamente por la ley. No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares, del papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de seres y aparatos usados en la difusión de información, mediante la utilización del derecho penal o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Libertad de conciencia. Toda persona tiene derecho a creer y pensar libremente según sus ideas y convicciones. Estas son una parte de aquellas cosas a las que nosotros como mexicanos tenemos derecho y a la cual no se nos puede coartar o
detener, infligir. Pues es una cápsula. Esperamos que les sirva, esperamos que sea de utilidad, que vayan conociendo ustedes los derechos humanos a los que nosotros tenemos acceso, para que sepamos y no andemos con los ojos cerrados. Bueno, muchas gracias.